Hola chicos, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, muy interesante y con ciertos matices. El día de hoy vamos a hablar del tiempo libre en la familia y que es un tema que hoy, en medio de esta pandemia, con unas próximas vacaciones cerca, traen esta funcionalidad de hablar de qué es el tiempo libre en la familia. ¿Será acaso que cada quien tendrá su espacio? Es decir, cada quien esté en su mundo, haciendo lo que le plazca en la familia, o compartir un tiempo libre con la familia. ¿Qué será el tiempo libre en la familia? Hoy lo vamos a descubrir. Y para eso, vamos a empezar con un tema muy interesante. El primer tema que tiene que ver con esta parte, que es principalmente el juego en la infancia. ¿Qué es el juego en la infancia? El juego es una práctica universal que existe en todas las culturas y civilizaciones, que se caracteriza por ser una actividad libre que está presente durante el desarrollo infantil. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de los diferentes tipos de juego y les voy a compartir algunas formas para crear ambientes estimulantes para los niños. ¿Qué es el juego en esta cuestión? Y es una pregunta que tenemos constantemente. El juego, dentro de la vida y los intereses del niño, se van a relacionar estrechamente en él, convirtiéndose en una manifestación espontánea en la que el niño sigue sus instintos y satisface sus necesidades de movimiento. A continuación, les voy a hablar de algunas teorías psicológicas que explican el juego y sus beneficios. ¿Sale? Bien, vamos a empezar con la primera teoría. El juego es un medio de exploración para desarrollar iniciativa e independencia en el niño. ¿Según quién? Según Erickson en 1963 a 1977. Él decía entonces que el juego, mediante la exploración para desarrollar esta iniciativa e independencia, el niño podía explorar, podía descubrir a través de esta parte la importancia de su conocimiento. Segunda teoría, nos dice que es una forma en la que el niño encuentra una interacción social, según Parten en 1932. Entonces, en esta parte de interacción social, donde el niño convivía con demás o con iguales, podía lograr una socialización. Tercer teoría, a través del juego hay un crecimiento en el habla, el vocabulario, la comprensión del lenguaje, la atención, la imaginación, la concentración, el control de impulsos, la curiosidad, las estrategias para la solución de problemas, la cooperación, la empatía y la participación grupal. Según Shefatia y Smilansky en 1990. Decía entonces que a través del juego él podía desarrollar el habla, podía generar esta parte a través de la socialización mediante el juego y podía generar un lenguaje a su nivel, es decir, comprender al otro desde su nivel. Y cuarto punto o cuarta teoría. El juego favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social y funciona como una herramienta que ayuda al niño a regular su conducta, según Vygotsky en 1933. Y aquí tenemos este punto importante. Entonces, que a través de esta parte donde se favorece la parte cognitiva, emocional y social, el niño podía regular, o puede más bien regular su conducta, comportarse a su nivel, al nivel mediante el juego. Y esta parte es importante entonces, ¿por qué? Porque el chiquitín puede jugar y puede tener esta exploración y puede crecer y puede socializar y puede hablar y puede regular su conducta en diferentes tipos de juegos, que ahorita vamos a hablar de ellos, y que tiene que ver con esta parte. Y bien,
Punto número importante también en esta parte. ¿Por qué? Porque los juegos o el juego es un derecho para los niños. ¿Según quién? Según la UNICEF en 1990, nos dice que los niños tienen derecho a jugar. En su artículo 31, conocido como el derecho al juego. Y nosotros entonces, como adultos, tú adulto, eres el principal agente para hacer valer este derecho tan importante durante la primera infancia y a lo largo de su vida. Cuando las niñas y los niños interactúan contigo a través del juego, se crea una relación afectiva de calidad perdurable. Entonces es importante que nosotros seamos estos agentes que a través del juego podamos desarrollar las teorías psicológicas que acabamos de mencionar. Y ahora sí, hablando de los tipos de juego. Existen 4 tipos principales. Y conforme los niños van creciendo, sus juegos pues van cambiando. Inicialmente, los niños exploran su entorno a través de estímulos que van a percibir por medio de sus sentidos, tacto, vista, oído, gusto. Y más adelante, cuando despierta su interés por el mundo de los adultos, juegan a ser bomberos, maestros, doctores, etc., etc. Jean Piaget describió los principales tipos de juego de acuerdo al desarrollo del niño, cada uno de los cuales se va a ir perfeccionando conforme vaya creciendo principalmente. Y tenemos el primero, juego funcional. ¿Qué es el juego funcional? Bien, el niño aquí realiza acciones motoras para explorar diversos objetos y responder a los estímulos que recibe. Este tipo de juego promueve el desarrollo sensorial, la coordinación motriz gruesa y fina, la permanencia del objeto y la posibilidad de reconocer causa-efecto. Algunos juegos representativos en este estadio son dejar caer objetos, encontrar un objeto que está aparentemente escondido, alcanzar algún objeto apoyándose de otro, agitar una sonaja, gatear, correr, saltar, encender un juguete presionando un botón. Todos esos son los juegos funcionales. El segundo punto o el segundo tipo de juego es el juego de construcción. Este surge a partir del primer año de vida y permanece durante todo el desarrollo del niño a la par del juego funcional que acabamos de hablar. A través de este tipo de juego se promueve la creatividad, la motricidad fina, principalmente la coordinación óculo-manual, la solución de problemas y la ubicación temporo-espacial. Algunas actividades que representan este tipo de juego son, por ejemplo, apilar y alinear objetos para formar caminitos, torres o puentes, armar rompecabezas o crear una casita con sábanas y sillas. Eso yo una vez lo hice. Bien, tenemos un tercer tipo, que es el juego simbólico. El niño aquí simula situaciones y representa personajes de la vida cotidiana y de su entorno. A través de este juego, el niño comprende y asimila lo que observa, escucha y siente, desarrollando su creatividad, imaginación, fantasía y convivencia con sus iguales. Es, por ejemplo, cuando el niño juega a ser papá y mamá, a la escuelita, a la casita, a los policías y ladrones y todo ese contexto. Es simbólico porque, bueno, tiene que ver con su vida cotidiana y su entorno. Y tenemos un cuarto juego, tipo de juego, que es el juego de reglas. Este tipo de juego surge antes de los 6 años. En, en él principalmente, los niños establecen las normas necesarias para jugar. Sin embargo, pueden cambiar las reglas siempre y cuando el resto de los integrantes estén de acuerdo. Es a través del juego de reglas que los niños van a aprender a respetar normas, a esperar turnos, a desarrollar tolerancia a la frustración y viven valores como el respeto. Algunos juegos tradicionales con este tipo de reglas son el lobo, las escondidillas, el memorama, lotería, boliche, entre otros. Esto es importante en estos tipos de juego. Los niños tienen que pasar
por estos 4 tipos de juegos. Las personas debemos de pasar por estos 4 tipos de juegos. Y bueno, esta funcionalidad crea un ambiente estimulante. ¿Por qué? Porque para promover el desarrollo de las niñas y los niños es importante que se satisfaga su curiosidad y les brindemos atención, afecto, tiempo, espacio y materiales que enriquezcan sus capacidades, facilitándoles espacios para jugar. ¿Sabían que el niño inicia jugando solo? Alrededor de los 2 años, el juego sigue siendo individual, aun cuando parece que los niños interactúan con otros. Y a partir de los 4 años se hace más frecuente lo que se conoce como el juego social. En esta parte importante tenemos, por ejemplo, el cuadro que está aquí a continuación, un juego de construcción. Ya habíamos hablado de él. Y aquí vemos, por ejemplo, este juego de construcción se da en una edad de 0 a 2 años y concluye de 6 a 12 años. Tenemos, por ejemplo, el juego funcional, que hablábamos de esta cuestión, donde la etapa de desarrollo es sensoriomotora. En la edad de 2 a 6 años, el juego es simbólico y su etapa de desarrollo es preoperacional, y de 6 a los 12 es el juego de reglas, donde las etapas de desarrollo es a través de operaciones concretas. Un punto muy importante, y hay que considerar esta parte de juego de construcción. Bien, en esta cuestión entonces nosotros, para lograr toda esta parte de los juegos, y antes de entrar a la pasión por los videojuegos, que es un tema muy interesante, antes de esto vamos a regresarnos un poquito. Gracias. Bien, en estos espacios para jugar, cuando nosotros decíamos ahorita, creamos un ambiente estimulante para promover el desarrollo de estos niños y niñas, es importante que satisfagamos su curiosidad, brindemos atención, afecto, tiempo, espacio, los materiales que puedan enriquecer sus capacidades y que puedan facilitar espacios para jugar. Para lograrlo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tomar en cuenta algunos puntos. Primero, observen y reconozcan sus intereses para proponer actividades afines a estos. Segundo, escojan objetos variados que tengan formas, tallas, pesos y texturas diferentes para jugar. Tercero, muéstrenle diferentes juegos a través de los cuales puedan divertirse y experimentar y que involucren sensaciones y movimientos. Inventen juntos, este sería un cuarto, inventar juntos historias y dibujos sobre seres imaginarios que promuevan el uso de la imaginación. Quinto, mientras juegan, bríndenles atención, disfrutan la actividad y denles tiempo suficiente para jugar. Sexto, procuren que toda la familia participe en los juegos como parte de una convivencia sana. Y por último, séptimo, muéstrenle los juegos tradicionales de su comunidad. Esto para incentivar esta parte de tradiciones y costumbres. Y como diría Francesco Tonucci, jugar para un niño es la posibilidad de recordar o recortar un trocito de mundo y manipularlo, según el gran Francesco Tonucci. Bien, ahora sí, vamos a hablar de este tema. Les decía que es un tema súper interesante que tiene que ver con la pasión por los videojuegos. Y bueno, esta parte de hablar de los videojuegos, el boom de las consolas ha irrumpido en nuestra sociedad desde hace algún tiempo y con mucha fuerza, pero realmente preocupa mucho en las familias el uso y abuso que se hace de las mismas por parte de sus miembros y en especial de los hijos. Los videojuegos suponen la actividad de ocio preferida por los niños, por encima de toda una larga lista. Después vamos a hablar de un reciente estudio realizado por Microsoft y publicado en la prensa en febrero de 2003 sobre el uso, ventas, perfiles, etcétera, etcétera. Aquí, estos aspectos que están relacionados con el mundo de los videojuegos suponen también parte de lo cotidiano en la vida del niño y acaparan la atención en la conversación, pues existen opiniones para todos los gustos sobre la convivencia o no de las consolas y videojuegos. Unas están a favor,
otras argumentan en contra y en medio se encuentran ni más ni menos que los papás, que no sacan una conclusión clara de esta situación. Y esta parte, por ejemplo, aquí encontramos el primer argumento en contra y que tiene que ver un poquito antes de esto, en contra, que es su elevado precio, aunque tienden a abaratarse después de un tiempo, pero hay otro, tal vez mayor, que preocupa a los padres y a los profesores, que son los altercados o los problemas en el hogar por la causa de los videojuegos. Este tipo de problemas llega cuando los consoleros, los videojuegos, los gamers, como se les conoce actualmente, necesitan la pantalla de la televisión, mientras otros miembros de la familia quieren ver un programa. Entonces, es cuando se presenta estas problemáticas. Ahora sí, entre esto hay algunas de sus ventajas que podemos citar, sean las siguientes. Primero, favorecer la organización espacio-temporal, una coordinación oculomotora, un desarrollo de destrezas básicas como la rapidez de reflejos y la memoria, la puesta en práctica de estrategias, desarrollan el instinto de superación. Algunos permiten mejorar y acrecentar la rapidez de razonamiento, otros estimulan la concentración, por lo que pueden ser muy adecuados para niños hiperactivos o con déficit de atención. Esto, obviamente, y se los presento a ustedes, papis. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento han pensado en comprarle un videojuego al niño. Entonces hay que analizar esta parte, las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Porque también tiene desventajas. Bien, principalmente el uso de los videojuegos también cuenta con inconvenientes que en general son que pueden producir nerviosismo y ansiedad, pueden transmitir valores inadecuados, pueden provocar un cierto retraso en el proceso de socialización e incluso aislamiento, y la excesiva estimulación de concentración. ¿Por qué? Porque pueden llegar a provocar falta de atención hacia su entorno. Aquí vamos a encontrar muchísimas cuestiones, pero el verdadero argumento en contra de este tipo de juegos es la adicción que provocan. Existen opiniones de psicólogos infantiles que argumentan que los niños que pasan demasiado tiempo delante de la pantalla tienen problemas de agresividad o timidez, mientras que otros profesionales opinan que no fomentan la agresividad para matar marcianos, sino que ayudan a concentrarse, a prestar atención y a atender reflejos. Y aquí tenemos al típico papá de, bueno, y entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A los que me dicen que sí es malo o a los que me dicen que no, que es bueno tener un videojuego? Primero, aquí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque para Patricia Marx Griffin, que ella en su libro El niño y los medios de comunicación, editorial Morata en 1985, dice que estos juegos intervienen más elementos que la coordinación ojo-mano, algo muy importante en sí mismo. De hecho, no solo son juegos complejos, sino que incorporan tipos de complejidad imposibles en los juegos convencionales, según Patricia Marx Griffin en su libro. Entonces, hay psicólogos, de hecho, que afirman que es bueno acostumbrarse a estas máquinas, porque los niños obviamente van a vivir en un mundo, o ya viven, más bien ya vivimos en un mundo electrónico donde la computadora, los videojuegos, es una gran arma de trabajo. Tenemos que convivir con estos nuevos electrodomésticos y lo mejor sería integrarlos también de forma inteligente, jugando con nuestros hijos, ofreciéndoles jugar con sus amigos y además iniciarlos en otro tipo de diversiones y experiencias en otros campos. La mejor de las estrategias en este caso a seguir por parte de los padres es apelar al sentido común, basándonos en el conocimiento exhaustivo que tenemos de nuestros propios hijos. Algunas otras pautas que pueden servir a los padres para controlar un uso racional de los videojuegos, ¿cuáles son? En primer lugar, debemos hacer propuestas alternativas de ocio, puesto que dependan de los padres que los hijos se interesen por otras actividades.
Otra sería interesarnos por todo lo que rodea al videojuego y acompañar a los pequeños en algunos momentos de juego. Es la mejor manera de compartir intereses con él, eso sí, de conocer su mundo, sus inquietudes. Como padres, nos podemos asomar también a este mundo que desborda la imaginación. Nosotros también viviremos con nuestros hijos aventuras, trazaremos estrategias, adoptaremos distintas personalidades y desarrollaremos habilidades en este mundo fascinante. Solo así entonces sabremos qué es lo que atrae a nuestros hijos, les emociona y por qué nos preocupa a nosotros. Una pregunta muy recurrente en esta parte. También de los padres depende asimismo la selección de estos juegos, como eligiendo a aquellos que no contengan tintes sexistas, violentos o insolidarios. Los hay de estrategia como el ajedrez o los deportivos de aventuras fantásticas, que de hecho son muy solicitados, y los educativos, la mayoría para ordenadores o para computadoras, para esta parte de PC. En general, en esta cuestión, nosotros entonces podemos apuntar las siguientes normas fundamentales. ¿Cuáles son estas normas fundamentales? Primero, debemos elegir un juego que permita grabar la parte del juego que ha sido realizada. Son recomendables en este caso aquellos juegos que permitan intervenir a más de un jugador. También tenemos aquí, por ejemplo, los juegos que tienen un número interminable de pantallas, que en este caso, por ejemplo, aquí hay una curiosidad, porque estos juegos que tienen muchas pantallas generan ansiedad porque no se ve el momento de llegar al final. Hay muchas pantallitas y entran en ansiedad constante. Los valores que aparecen implícitos deben ser de nuestro agrado. No, obvio, no son recomendables los juegos que incluyan violencia gratuita o que fomenten la destrucción. Estos no son muy recomendables para los niños. En esta cuestión, por ejemplo, Sandra García llega a hacer una interesante clasificación de los juegos de la siguiente forma. Ella nos habla de diferentes tipos de juegos. ¿Cuáles son? Juegos de acción, que son los que más se venden y acostumbran a presentar fuertes dosis de violencia en el argumento y desarrollo de la acción. Se presentan mucho a provocar nerviosismo y ansiedad, pero son también los que mejor funcionan para que el niño que ha acumulado tensiones se desprenda de ellas. Están indicados para niños a partir de 8 a 9 años y precisan de nuestra supervisión antes de autorizar su uso. Tenemos también los juegos de estrategia. Aquí el niño, o en este juegos, el niño participa de forma activa en la elaboración de una estrategia para alcanzar un objetivo y estimulan el razonamiento lógico y la reflexión. Los hay para niños a partir de 8 años a 9, juegos de aventuras donde el niño se convierte en el protagonista de su propia aventura y se sumerge en un mundo de fantasía. No presentan conflictos éticos y los contenidos suelen ser divertidos. Están indicados para niños a partir de 7 a 8 años. Tenemos también los juegos de deportes. Suelen estos reproducir canchas de juego y partidos de algunos deportes como fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Los hay que están muy bien elaborados y alcanzan niveles de realismo muy asombrosos. Son, por lo tanto, complejos para los niños. Estos están destinados más bien a los adolescentes a partir de 14 años. Y tenemos también los juegos de simulación. Estos son juegos en los que los niños adoptan un rol y en función de este deben aprobar o deben más bien probar sus habilidades para alcanzar el objetivo. A menudo estos juegos plantean situaciones que en la vida real podrían resultar peligrosas, indicados principalmente para adolescentes entre los 14 y los 15 años. Y por último están los juegos educativos. Aquí hay una gran variedad de juegos en el mercado que están pensados para incrementar o mejorar la psicomotricidad fina, es decir, la destreza con las manos, el desarrollo del lenguaje de manera escrita y oral, las matemáticas, la orientación espacial y muchas otras habilidades y aspectos.
son especialmente recomendables y hay una gran oferta de buena calidad y se dirige a niños desde los 18 meses hasta los 16 años. Bien, en cuanto a niveles de agresividad en esta parte, hay que considerar que un cierto nivel de ella no es perjudicial, ya que sirve para canalizar su energía. Cuidado, papás, si la hay en exceso. ¿Por qué? Porque puede provocar en el niño la identificación de agresividad con placer o que se asuste y aprenda a reprimir negativamente su hostilidad. Y bien, algunas preguntas que nos han hecho los papás. Los padres preguntan, primero, ¿cuánto tiempo al día es recomendable su uso? Una pregunta que también se plantean las familias a diario, obviamente. Según los expertos, dependiendo del uso que se haga de los videojuegos, los niños pueden incrementar la autoestima y desarrollar algunas habilidades con este tipo de ocio. Es imprescindible que los padres controlemos el tiempo que nuestros hijos pasan delante de la pantalla. Un abuso es capaz de fomentar actitudes narcisistas y disminuir su sociabilidad. Este tipo de juegos, aunque se comparta, es un reto individual. Conviene marcar un límite de tiempo y ser estrictos en esta postura. No es cuestión de prohibirlo o restringirlo al fin de semana, sino de encontrar un punto medio y ofrecer nuevas estrategias o alternativas. Según el psicólogo Stallo Martí, después de estudiar los efectos psicológicos de los videojuegos, asegura que su uso no facilita la aparición de ningún tipo de psicopatología ni una alteración en conducta específica. Lo más recomendable y que algunos padres, por ejemplo, han hecho es 30 minutos, una hora de juego y después hacen otra actividad. Y tenemos otra pregunta que nos dicen los papás. ¿Cuál es la clave de que los videojuegos enganchen a nuestros hijos? Y es que en las familias ha llamado siempre la atención el atractivo que supone para los hijos. Y se preguntan esta parte. Los videojuegos sirven a los niños como refuerzo de su personalidad por el hecho de tener que alcanzar niveles cada vez más difíciles, produciéndoles así satisfacción y seguridad. Además, los juegos interactivos exigen alto grado de atención, estimulando la actividad cerebral. Por tanto, la clave estriba en lo siguiente: procurar placer a corto plazo con el mínimo coste. ¿Sale? Esa es una parte importante, una clave para los videojuegos. Procurar placer a corto plazo con el mínimo coste. Bien, en esta cuestión entonces, y ya para llegar a un último tema, vamos a hablar de orientaciones educativas en torno al ocio y al tiempo libre. Y bueno, para empezar en esta cuestión, hay que hablar que en la vida principalmente hay trayectos en los que tenemos una ocupación absorbente, ya sea porque estudiamos o trabajamos, pero luego hay mucho tiempo intermedio en el que nos dedicamos a otra cosa para divertirnos y para descansar. Este tiempo intermedio es del ocio. La idea que tenemos, por ejemplo, nosotros del ocio es no hacer nada, es matar el tiempo, bastante lejos de la idea que tenían los griegos sobre el ocio, para quienes estar ocioso principalmente era dedicarse a actividades formativas de la mente y el espíritu, era cultivar lo mejor que tenemos las personas de sí mismos. Este tiempo para otras cosas distintas a las habituales lo tendremos que dedicar a otras actividades que desarrollen otros campos distintos de la persona. Y muy importantes, la amistad, la cultura, los hobbies, las aficiones. Por tanto, una idea que tiene que tener en cuenta clara a nuestros hijos es que estar de ocioso no es estar sin hacer nada, sino dedicarnos a otras actividades que nos gustan, nos lo hacen pasar bien y además nos forman como ser humano. Recuerden, cada que estemos ociosos hay que aplicar la técnica de los griegos en esta cuestión formativa de la mente y el espíritu, cultivando
lo mejor que tenemos como personas en sí mismos. Bien, en esta parte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante el ocio y el tiempo libre? Pues bien, hay 5 puntos importantes. El primero es buscar el equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. El ocio es un tiempo de recuperación personal para superar el cansancio o para no caer en el mismo cuando desempeñamos nuestra tarea diaria. Hay que buscar un equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de actividad, que no quiere decir que sea mitad de tiempo para uno y otro, sino que cada persona ha de saber el tiempo que necesita de descanso, de ocio, para estar después en las condiciones adecuadas para el trabajo o estudio. Esta distribución de tiempo entre trabajo y ocio depende también de diversos factores: la edad, el momento del curso académico, que no es lo mismo estar al final del curso que a principio del mismo. Es conveniente que cada persona sepa qué actividades son las que le producen mayor descanso y recuperación personal. Tiene que conocer su propio perfil para actuar en coherencia con él. Segundo, los padres han de ser conscientes que son el modelo y referente para sus hijos. Gran parte de las conductas que se incorporan en un niño en el hogar es a través de la imitación que hacen los hijos a los padres. Hemos de ser muy conscientes de este mecanismo para no cometer errores educativos. De ahí que los padres tienen que ir por delante en el aprovechamiento del tiempo libre. ¿A qué se dedican? Si lo hacen con aprovechamiento o si se quedan sin hacer nada frente a la televisión. Si tienen suficientes hobbies, si saben abrir nuevos campos de interés entre los que los rodea, por la imitación que hemos dicho de las conductas de los padres por los hijos. Es frecuente que las aficiones de los papis sean muy parecidas con las de los hijos, aunque hemos de respetar los propios intereses que tienen estos. Tercero, se ha de buscar el disfrutar juntos todos los miembros de la familia. Hemos de tener en cuenta que la finalidad del aprovechar el tiempo de ocio es desarrollar otras habilidades secundarias de la persona que van a contribuir a la formación integral de la misma, como pueden ser las habilidades físicas o manipulativas. Además de ellas, otro de los objetivos que tiene que ser el fomentar el espíritu de unidad entre los miembros de la familia y las actividades para el ocio, ya que son un medio extraordinario para ellos. Cuando los miembros de un grupo hacen las mismas cosas, comparten las mismas vivencias y sienten parecido. Hemos entonces de tratar, pues, que existan núcleos de interés comunes en la familia, adaptando a los niveles de desarrollo de sus miembros. Esta tarea la tienen que empezar los papás, desde cuando son muy pequeños los hijos, animándoles a la práctica de actividades en las que los hermanos mayores ya están introducidos. Cuarto punto, implicar a los miembros de la familia en la preparación de las actividades. El nivel de satisfacción que se obtiene en una actividad es directamente proporcional al nivel de implicación que la persona ha tenido en dicha actividad. Como principio general, en el tema que estamos hablando sucede lo mismo. Hemos de tener en cuenta que con las actividades de ocio, tiempo libre, tratamos de descansar, divertirnos y completar nuestra formación. Por ello, los padres tratarán de encargarse, de dar encargos, perdón, pedir opiniones, realizar gestiones, etcétera, en las actividades donde sean posibles. Piense, por ejemplo, en la actividad familiar de hacer una excursión un domingo a una población. Surgen algunos encargos y situaciones para tomar decisiones. ¿Cuáles son estos? Lugar al que se va a ir. Propuesta de itinerarios para el sitio decidido. Información sobre sitios a visitar y que se va a hacer y que se va a ver. ¿Dónde almorzar? Preparación de materiales, fotografías, gorras, zapatos, etcétera. Conviene que los encargos sean en la medida de lo posible rotativos para que todos los hijos participen de lo que más y menos les gusta en preparación, siempre que lo permita la edad y característica de los pequeños. Y quinto punto, la propuesta de actividades ha de ser variada y cíclica en lo posible. Arriba les he dicho
que las actividades para el ocio han de complementar la formación humana de los hijos. La persona tiene muy diversos hábitos a desarrollar y a todos ellos tiene que dar respuesta. Por eso, las actividades han de ser muy variadas. Con ello también se consigue captar el interés, que la motivación no decaiga en la realización, ya que lo que se trata es que terminen lo que empiecen. Cuando pongan las últimas piedras, a pesar de las dificultades que van a surgir, decimos que han de ser cíclicas en cuanto cada año o temporada se realizan los mismos grupos de actividades, pero profundizando un poco más que el año anterior. Se debe potenciar entonces que cada miembro de la familia tenga un aspecto amplio de hobbies y aficiones, y hay que descubrir las aptitudes que tiene cada uno. Bien, en esta cuestión y para finalizar, hay algunas actividades para tiempo libre y ocio. Son 4 principalmente. La primera, algunas actividades en esta cuestión, por ejemplo, las propuestas que hacemos, las clasificamos en varios grupos. Les voy a sugerir algunas sin intención de agotarlas, solamente a título orientativo. Y habrá que adaptarlas, obviamente, a las características de los miembros de sus familias. La primera es actividades en la naturaleza. Por ejemplo, senderismo, excursiones al monte o sitios de interés ecológico. Acampar, por ejemplo. El segundo, actividades de bricolaje y restauración. Estas tienen que ver, por ejemplo, con reparación de desperfectos en el hogar, instalar nuevos utensilios o muebles, realizar maquetas y aeromodelismo, por ejemplo. Tercero, actividades de coleccionismo con sus múltiples posibilidades. Hacer una colección de lo que sea. Y cuarta actividad, actividades de lectura. Hacer círculos de lectura con la familia, con los pequeños, que cuenten un libro que hayan leído, que les haya gustado, que cuenten una historia, un cuento, etcétera. Estas son algunas actividades que pueden favorecer a los pequeños en la medida de lo posible y que tienen que ver con esto que hoy estamos hablando. Un punto importante en todo este proceso. Demasiado importante, podríamos decirlo, porque si se dan cuenta, a través de los videojuegos, del tiempo libre y ocio, en esta cuestión que se da, que decíamos ahorita, por ejemplo, en esta parte del juego en la infancia, producen esta sensación, una sensación muy importante que radica en este trabajo. Un trabajo fundamental de lo que podemos hacer y lo que podemos lograr en esta parte del tiempo libre para la familia. Recordemos que entonces tiempo libre radica en cómo nosotros vamos a trabajar con la familia a través de todo este proceso. ¿Sale? Bien, espero les haya gustado el día de hoy este video y nos estaremos viendo próximamente en un nuevo video. Cuídense mucho, les deseo mucha felicidad, unas felices vacaciones para los que van a comenzar vacaciones y nos vemos próximamente en un nuevo video. Recuerden regalarnos un like, un comentario si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de algún tema, cualquier cosita. Estamos aquí disponibles a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Red Mexicana de Psicopedagogía, Psicopedagogos Mundiales. Estamos también aquí en YouTube, en Ubuntu Residi, en nuestro canal de YouTube y en Spotify como El Baúl del Psicopedagogo. Nos vemos en una nueva emisión. Cuídense mucho. Hasta luego.